No todo lo que es oro reluce, ni toda la gente errante anda perdida. El viejo vigoroso no se marchita, y a las raíces profundas no llega la escarcha. De las cenizas subirá un fuego, y una luz asomará en las sombras. Forjarán otra vez la espada rota, y el descoronado será de nuevo rey. Esos son los versos de un poema escrito por Bilbo en El Señor de los Anillos, cuando Aragorn le revela por primera vez quién era realmente. Y el tema del poema es la confrontación entre las apariencias y la realidad. Amigos, sean muy bienvenidos a un nuevo video de nuestra amada iglesia Vida Abundante. Esperamos que estos videos, ¿cierto?, vengan a enriquecer su devocional personal o el altar familiar que realiza usted junto a los suyos. Quisiera compartir con ustedes que el primer verso de este poema es una variante adaptada del proverbio que dice: no es oro todo lo que reluce. ¿Ya? Porque el verso dice: no todo lo que es oro reluce. Y el proverbio antiguo es: no es oro todo lo que reluce. Le hace un pequeño cambio, es una variante de un poema, o sea, de una frase que aparece en una obra que se llama La Celestina, de Fernando Rojas. Y aunque da la impresión de que es una frase o un proverbio muy antiguo, en realidad no lo es tanto. Y fue durante o en los escritos de El Señor de los Anillos donde aparece con fuerza, donde aparece con primera vez y se hace conocido. O sea, si usted pone esa frase en internet, casi todo lo que le va a salir es acerca de El Señor de los Anillos. Y da a entender de que Aragorn es mucho más, abrumadoramente más importante de lo que parece a simple vista. Y es de ese tema que quisiera compartir con ustedes, que las apariencias engañan. Y de cómo podemos nosotros discernir entre lo que parece ser y lo que realmente es. ¿Le ha pasado a usted, por ejemplo, de que se ha llevado una desilusión o una sorpresa por la pinta que tiene una persona? Yo quisiera compartirle, cuando yo era chico, pertenecía a un equipo de fútbol. Este equipo de fútbol se llamaba Atlético Perotti. Y éramos podridos de malos para jugar la pelota. Y fuimos a jugar un partido a otro cerro, porque yo vivía en Paraíso. Y fuimos, y resulta que el entrenador, el tío que hacía todo el equipo, él había sido futbolista. Entonces él tenía intención de que todo esto saliera bien y le puso empeño y nos compró uniformes a todos. Todos los niñitos teníamos un uniforme nuevo, teníamos los zapatos de fútbol, teníamos las canilleras y toda la cuestión. Y yo era el arquero, muy malo, pero era el arquero. Y tenía un uniforme rojo, guantes, todo el tema. Y recuerdo cuando nosotros llegamos a la cancha y estaban los otros niñitos del otro equipo del Club del Cerro. Y los niños se codeaban así. Decían: oh, dicen, estos cabros, mira, deben ser buenos, debe ser un equipo sólido, debe ser un equipo completo. Y que empezamos a jugar la pelota y nos golearon, se reían después. Las apariencias engañan. ¿Ha visto usted el programa Jefe Encubierto que daban en el cable? A mí me gustaba porque permitía que ciertos empresarios de empresas grandes pudiesen llegar así en forma violita, disfrazados a las áreas de producción de su empresa y darse cuenta de las necesidades que habían, de las dificultades que tenían sus empleados y muchas veces de escuchar los comentarios y todo. Porque siempre pasa que en un trabajo, cuando aparece el jefe, o todos se paran, o todos dejan de conversar, o queda un silencio, ¿cierto? Porque ese representa cierta autoridad y la gente tiene que... Pucha, me tiene que ver que estoy trabajando. Entonces, aparece eso. Y las apariencias, de repente muchas veces también no son lo que se ven. Y a veces la sorpresa de la que les hablo también se puede transformar en rabia y se puede transformar en impotencia cuando esa sorpresa o cuando esas apariencias que no lo eran terminan siendo una estafa, ¿cierto? Hace un tiempito atrás, quizás ustedes lo recuerden, salió en televisión una familia que había sido allanada por unos falsos PDI. Dos tipos que tenían una chaqueta, uno decía PDI y el otro tenía un gorro, parece, o algo, pero algo de la PDI. Los tipos se metieron en una casa y había una familia y la familia empezó a grabar y todo. Y, oiga,
Y por el lenguaje y por la actitud de estos supuestos policías, cualquier persona que veía el video se daba cuenta del engaño. Y uno decía, pero ¿cómo no te das cuenta de que es mentira? Además que había una situación medio incómoda con la ropa del tipo. Entonces, estas personas no se dieron cuenta, fueron engañados, porque ellos no estaban atentos, no vieron las señales. Y muchas veces nosotros no estamos atentos y somos afectados por personas o situaciones que terminamos lamentando porque juzgamos mal, porque no tenemos el discernimiento y no nos damos cuenta de la diferencia. Quisiera preguntarle a usted, o que usted reflexionara de cuántas iglesias, por ejemplo, existen, donde todo se ve hermoso, donde todo suena lindo, donde te dicen las palabras correctas, pero después te das cuenta que el interés de estas iglesias es despojar a las personas de su dinero. No te predican a un Cristo Salvador, no te predican acerca del arrepentimiento, no te predican de que tienes que cambiar, sino que te hablan de la felicidad, te hablan de la prosperidad, te hablan, más que nada suenan como a un life coach y no a la obra redentora de Cristo. Entonces se ve muy bonito, pero termina siendo un engaño. ¿Cuántas veces usted quizá se ha enfrentado a una decisión importante para su vida y no sabe si es o no es la voluntad de Dios y se pregunta cómo puedo discernir esto? ¿Acaso también usted está permanentemente analizando los comentarios o consejos o conversaciones de aquellas personas que le rodean, que terminan siendo su círculo y que muchas veces se definen cristianas? Me gustaría que pudiésemos arrojar un poco de luz al respecto con esta lámpara perfecta que es la palabra de Dios, que es la palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes 4 puntos que a mí me han ayudado en este último tiempo y que he podido comprender. Primero, no todo lo que es oro reluce, aunque siga siendo oro. Le explico. Cuando el profeta Samuel fue enviado por Dios para ungir a un futuro rey de Israel, se buscaba el reemplazo del actual rey, del rey que estaba en el momento, que era el rey Saúl. Y era un hombre perfecto, en apariencia. A él se le describe hermoso y alto, decía que desde los hombros hacia arriba él superaba a la mayoría de las personas. Y cuando él iba en camino a ungir a David, cuando todavía no sabía que era David específicamente, ¿cierto? En 1 Samuel 16:7 se ve lo que le dice a Dios a Samuel. Le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, dice Dios. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Hay un dicho más coloquial cuando decimos que, bueno, uno ve cara, no corazones, ¿cierto? Y uno en cierta forma se justifica. Porque David era el oro sin relucir, ¿ya? Sin la experiencia, sin la imagen que tenía Saúl. Pero era muy valioso a los ojos de Dios. Quizás no estaba pulido, pero seguía siendo oro. No sé si me comprende la idea. Y de repente ese oro, esa cosa de mucho valor, la podemos encontrar en aquellos que nosotros pensamos que no. Y nos sorprendemos cuando de repente tenemos puestas nuestras fichas en cierta persona o en algún hermano exitoso o alguien que habla muy bien y en realidad simplemente no lo es. Y somos sorprendidos de repente por la fe de un niño. Somos ministrados por alguien que le cuesta hablar, que no tiene estudios, que no tiene gran capacidad comunicacional, pero pone sus manos en oración o te escucha de una forma y tú eres ministrado por esa persona. Puedes también ser saciado, puedes ser alimentado por alguien que puede tener un aspecto muy sencillo, que tú podís decir, pucha, el auto ordinario que tiene la persona, y él llega con una bolsa con apio, lechuga y coliflor y te bendice. Entonces, esas cosas son muy valiosas. Podemos sentirnos amados por alguien que dedica su tiempo y trabajo para tu servicio sin cobrarte ni uno, porque te aprecia. Y tú te sorprendes porque
te das cuenta de que hay algo más allá de lo que se ve. Entonces, debemos, ¿cierto?, darnos cuenta y estar atentos a que a veces algo que no parece es muy, muy valioso, muy valioso. Y si usted dice, bueno, Dios, ¿cierto?, no miraba el corazón, o sea, no miraba lo que uno ve porque Dios ve el corazón. Claro, yo no soy Dios, yo no puedo ver el corazón de una persona. Puede decir usted, yo no puedo discernir de cierta forma, o a simple vista. Pero existen detalles a los que usted puede ponerle atención. Y ese sería el punto número 2 de lo que yo quisiera compartir con ustedes. El número 2 dice ver más allá de lo evidente. Así, igual que el personaje Leono. Ponga usted, por ejemplo, atención a las conversaciones en las que se ve envuelto y podrá usted definir tanto que lo que escucha como lo que usted mismo habla, si desea analizarse interiormente, es de bendición o no. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces usted puede ver si le edifica o no le edifica. Y ahí usted tiene un filtro importante para ver con quién está tratando. Porque cuando Jesús tuvo aquel confrontamiento con unos fariseos en el capítulo 15 de Mateo acerca de no lavarse las manos al comer, es exactamente a esto a lo que se refiere. Porque Jesús dice que no daña al hombre lo que entra a su cuerpo, sino lo que sale de él. ¿Cierto? Está hablando de lo que uno habla, está hablando de las palabras que por nuestras bocas salen, por nuestras conversaciones, porque estas cosas vienen de nuestro corazón. El verso 19 de ese capítulo dice que del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemas, todas estas cosas que vienen de la guata, que no se filtran. Hay otra parte en la Biblia donde también explica acerca cómo la lengua es un arma muy, muy, muy peligrosa y muy difícil de refrenar. Entonces, cuando usted se detiene y anda atento, analizando qué es lo que se ve, qué es lo que le rodea a usted, o qué es lo que usted mismo está compartiendo, puede darse cuenta de si es o no es. Porque a veces uno puede pasar tiempo con una persona y creer que realmente es cristiano, porque te saluda, te dice hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, la cuestión, aquí estamos en el Señor, bla, bla, bla. Pero y después cuando entran en confianza tú te das cuenta de que sus pensamientos son hacia otro camino. Y usted podrá decir, bueno, ¿cómo yo puedo luchar contra esto? ¿Cómo yo puedo evitar que yo mismo caiga en esta situación? ¿Cómo puedo evitar que yo sea el causante de esto negativo y que a Dios no le agrada? Es muy sencillo. Empápese de la palabra de Dios. Escuche música cristiana continuamente. Cuando esté en su auto, no ponga una radio secular. Ponga música cristiana. Cuando esté en su casa haciendo aseo, ponga música cristiana. Cuando esté teniendo una conversación, esté siempre pensando en qué aplicación le puedo dar o qué me puede recordar con respecto a la palabra. A mí me pasa, siempre que estoy conversando, me acuerdo, mira, en la Biblia pasa algo parecido. O esta historia me recuerda a tal cosa. Para que usted mismo se esté ministrando y usted mismo, su mente como su espíritu siempre estén alerta. Y así como Leono tenía su famosa espada del augurio, que él la llamaba, la invocaba y le permitía y le pedía ver más allá de lo evidente, los hijos de Dios confiamos en el Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Supongo que me va siguiendo lo que le voy diciendo. El tercer punto que usted puede hacer como señal o de observación se llama la fruta. Se podrá usted encontrar con personas que en ciertos ámbitos brillan y se desenvuelven perfectamente. O sea, dicen las cosas correctas, se muestran cautos, se muestran juiciosos, se muestran comprensivos incluso con respecto al pecado cuando conversan y dicen, bueno, entiendo que lo hiciste por eso, sí, incluso hasta justifican algunas cosas. Pero
como dice la Biblia, esa apariencia de piedad, pero no resisten un examen en profundidad. Y yo imagino que a Jesús le debe haber parecido atractivo a lo lejos esa higuera que habla la Biblia. Tiene que haberla visto a lo lejos, grande, verdecita, frondosa. Y debe haberse acercado a ella con ganas, quizás con el sabor de la fruta, ¿cierto? En la boca, y ir para allá y pararse debajo a los pies del árbol y mirar y no encontrar nada. Y de repente a mí me pasa cuando estoy trabajando y tengo que sacar palta. De repente no se ven y tienes que mover una rama y ahí te aparece una que otra. A veces me imagino que quizás no encontró nada y le pareció extraño y se subió al árbol, quizás profundizó más en el árbol o en esa relación con una persona, ¿cierto? Estamos haciendo una comparación. Para llevarse la decepción al final y bajarse del árbol y darse cuenta de Jesús de que no había nada, no había ningún fruto. Y todos sabemos el final de ese árbol, ¿cierto? Entonces, como hacía Jesús énfasis en ese capítulo, el capítulo 7 de Mateo, cuando dice que por sus frutos los conoceréis, por sus acciones. Y esto me recuerda a mí de que semanas atrás, si usted lo puede ver en el listado de los videos de nuestra iglesia, el hermano José Troncoso predicó un mensaje y se llamaba, creo que algo así como una fe sin cambios no es real, o una fe sin obra no es real. Pero esos cambios son frutos. O sea, el caminar con Dios nos lleva a una transformación. El caminar de la mano de Dios nos lleva. Dios ha provisto a través de su palabra un listado de cosas a las que debemos apuntar. Un listado de ítems a los cuales usted puede estar atento cuando usted se relaciona con una persona que dice ser cristiana. Y usted puede, esos mismos puntos que usted decide para discernir con respecto a otro, los puede usted observar para examinar su propia vida y decir, chuta, ¿estaré yo cumpliendo con esto? ¿Me faltará? Y estoy hablando de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne que aparecen en Gálatas capítulo 5, ¿cierto? Dice que el fruto del Espíritu es el amor, es el gozo, es la paz, es la paciencia, es la benignidad, es la bondad, es la fe, es la mansedumbre y la templanza, ¿cierto? Esos son los frutos del Espíritu. Y usted puede decir, bueno, me falta paciencia, me faltará fe, me faltará ser más tranquilo, me faltará la templanza para continuar y avanzar, o me dejo llevar fácilmente por los frutos de una vida carnal, por los frutos de una vida lejos del Espíritu de Dios, no caminando con Dios, ¿cierto? O desligada quizás un poco de Dios. Y esos aparecen en el verso 20, o sea, el verso 20, cuando habla de la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, las borracheras. Usted todo ese tipo de cosas usted las puede ver y las puede analizar. Y el cuarto punto, y último con el que quiero compartir con usted, le puse el camino correcto, ¿cierto? Y para esto quiero contarles algo. Una vez oí a una persona que Dios le había bendecido con un trabajo y que estaba muy agradecido por esta oportunidad laboral. Trabajo que reconocía que realmente como que no necesitaba porque estaba bien, su pareja trabajaba, ¿cierto? Pero que el dinero le iba a venir bien para proyectos futuros. Lamentablemente este trabajo le impedía seguir congregándose en su iglesia. No le permitía estar. Así que tuvo que entregar sus cargos, tuvo que renunciar, ¿cierto? A todas las cosas. Pero iba a ser solo por un tiempo. Y lamentablemente, muchas veces, la mayoría de las veces, el tiempo, y muy poco tiempo, para que algo nos distraiga, para que algo nos desenfoque, perdamos el rumbo y empecemos a deslizarnos suavemente, sin darnos cuenta. Las nuevas amistades, las influencias, y muchas veces el enemigo, ¿cierto?, nos susurra cosas al oído usando bocas de otras personas para llevarnos a una apostasía y al alejamiento de Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a esta persona?
y la pérdida de su matrimonio, la pérdida de su relación, de sus amistades. Entonces, ¿habrá sido buena idea eso? ¿Habrá sido ese el germen de algo? Quizás le faltó discernir si era o no conveniente haber tomado ese trabajo. Entonces yo le pregunté a un pastor, ¿cómo discernir la voluntad de Dios frente a una decisión importante? Y la respuesta que me dio fue súper clara y sencilla. Me dijo, simplemente todo fluye. Y me explica, me dice que a diferencia de cuando tú estás persiguiendo un sueño, y tu esfuerzo, tu perseverancia, tu sacrificio da sus frutos con el tiempo, cuando todo fluye en favor de la voluntad de Dios. Y él profundizaba su reflexión y me decía que cuando un cristiano, cuando tú te entregas a la voluntad de Dios, a la voluntad divina y perfecta de Dios, tú permites que Dios actúe en tu corazón. Entonces, Dios, incluso cuando te moldea incluso hasta tus gustos. Las cosas que te gustaban ya no te gustan más. Dios, cuando tú permites que Dios te moldee, Él actúa en todas las áreas de tu vida. Entonces, cuando tienes una decisión que tomar, el Señor te aclara el camino. El Señor pone la seguridad, porque se dan solas las cosas, porque tú no vas a tener que forzar nada. Y muchas veces que tú tengas que forzar algo, te vas a dar cuenta de que eso no es de Dios. Si parte de tu proyecto tiene que haber una movida por debajo, tenéis que pedirle ayuda a alguien, tenéis que cerrarle el ojo a algo o mirar para el lado en algunas cosas, eso no es de Dios. Y eso tajantemente no es de Dios. Entonces, las cosas se van a dar solas, todos van a salir beneficiados, porque Dios es maestro en abrir puertas que nadie puede cerrar y en dar los recursos que crees que no hay. Incluso usted puede pedirle a Dios que un trámite que usted tenga que hacer pueda ser una señal de Él. Así como un ejemplo que me dio alguien que le tengo mucho cariño. Y me dijo, mira, una de las cosas, yo hablé con Dios y le dije, mira, si esto me sale bien, es así. Y si me sale mal, es porque es otra cosa. Entonces uno también puede pedirle a Dios que nos dé señales específicas. A mi papá también le pasó cuando comenzó su ministerio, le pidió a Dios en varios momentos de confirmación y confirmaciones serias y fueron muy bonitas, me acuerdo. Ustedes le pueden preguntar a él después, o él lo ha contado, un episodio que tuvo en una feria cuando yo era chico y le robaron, y después el tipo va y le devuelve la plata y dice, yo no puedo hacerle esto a usted. Entonces, ese tipo de cosas, si uno está atento, puede encontrarlas. Y termina diciéndome, porque al final nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Espero que estos 4 puntos le ayuden a usted a recordar, ¿cierto? Y quizás a ayudar en sus decisiones, cuando usted se esté planteando con quién se rodea, o cuando usted se esté planteando cuál es su vida como cristiano. Dios le bendiga grandemente. Saludos.